Esta ensalada sin azúcar es perfecta si buscas algo fresco y saludable. Si te gustan las ensaladas frescas, llenas de color y con ese contraste dulce y ácido que despierta el antojo, quédate conmigo hasta el final porque esta queda buenísima y es perfecta para cualquier momento, vea pues. Empiezo tomando un mango grande y bien maduro. Lo lavo muy bien, retiro toda su cáscara, lo corto en rodajas y luego esas rodajas las paso a cubos medianos. Desde aquí ya se empieza a ver lo jugosa que va a quedar esta ensalada, ¿cierto? Cuéntame algo, ¿a ti el mango te gusta más bien maduro o un poco verde? Paso ahora a medio pepino. Lo lavo muy bien y tomo solo la mitad que necesito. Para esta receta retiro toda su cáscara y también le quito las semillas, así queda más suave y refrescante. Luego lo corto en cubos medianos, similares al tamaño del mango para que todo quede equilibrado. El pepino le da ese toque fresco que uno agradece, ponga cuidado. ¿Usted suele quitarle las semillas al pepino o lo usa completo? Vea pues, ya que se quedó mirando esta receta con ganas, aproveche y dele clic ahí donde dice suscribirse. Ese gesto es sencillo pero poderoso, porque nos ayuda a seguir trayendo recetas para todos los gustos, desde las saludables hasta las más antojadoras. Hágale pues, que usted hace falta en esta familia. Sigo con medio pimiento verde. A este le retiro con calma las membranas blancas y las semillas. Lo lavo muy bien y lo corto bien pequeños, casi finos. Me gusta hacerlo así porque aporta sabor sin dominar la ensalada. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Continúo con medio pimiento rojo y repito exactamente el mismo proceso que hice con el verde. Mire ese colorido tan bonito que va tomando la preparación, vea pues. Dígame en los comentarios, ¿le gusta más el pimiento rojo o el verde? Ahora uso un tomate bien maduro. Lo lavo muy bien, lo corto en rodajas y luego en cubos pequeños. Aquí ya se mezclan aromas y colores que abren el apetito, ¿cierto? Hágame ese favorcito tan sencillo y tan importante, deje un comentario, escríbame lo que piensa, lo que se le ocurre, lo que le gustaría ver después. Para usted son unos segunditos, pero para nosotros es lo que nos impulsa a seguir creando. Ocupo también un cuarto de manojo de cilantro fresco. Lo lavo muy bien y lo corto bien finamente para que se reparta por toda la ensalada y no quede concentrado en un solo punto. El cilantro aquí hace toda la diferencia, preste atención. ¿Usted es de cilantro o prefiere otra hierba? Es hora de combinar todo. En una ensaladera agrego primero el mango, luego el pepino, el pimiento verde, el pimiento rojo, el tomate y finalmente el cilantro fresco. Ahí mismo, directamente sobre la ensalada, preparo el aderezo. Agrego el jugo de un limón, luego pongo 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, finalizo con una pizquita de sal, solo lo necesario, no hace falta más para que quede deliciosa, ponga cuidado. Con una cuchara mezclo suavemente, sin afanes, asegurándome de que el aderezo cubra bien cada ingrediente y que todo se integre de manera uniforme. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, carnes asadas o incluso para comer sola cuando queremos algo ligero y fresco. Ahora dime tú, ¿te gustó esta combinación de mango con vegetales? ¿Le agregarías otro ingrediente o así la harías en casa? Déjamelo en los comentarios que me encanta leerte. Si esta receta te antojó, regálanos un me gusta, compártela con alguien que disfrute comer rico y fácil, guarda el video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda que aquí cocinamos con cariño en Qué Rico Recetas. ¿La prepararías?